La lluvia no caía, simplemente existía, una cortina perpetua de gris estático que envolvía la casa Blackwood como una mortaja húmeda y pesada. Llevaba 3 semanas allí, 3 semanas interminables en las que el sol no había sido más que un rumor lejano, una leyenda contada por los pronósticos del tiempo que invariablemente fallaban al llegar a este rincón olvidado de la costa cantábrica. La casa, una estructura victoriana que mi tío abuelo había dejado pudrirse durante décadas antes de que cayera en mis manos como una herencia envenenada, se alzaba sobre un promontorio de roca negra, azotada por un viento salino que corroía la pintura y se filtraba por las juntas de las ventanas mal selladas. Mi llegada había sido un acto de desesperación financiera y huida emocional, buscando en la renovación de este esqueleto de madera una forma de reconstruir mi propia vida fragmentada. La rutina se había convertido en mi única ancla a la cordura. Me despertaba a las 6 de la mañana, no por el despertador, sino por el chirrido metálico de las tuberías antiguas que parecían gemir con el primer flujo de agua del día, un sonido gutural que resonaba en las paredes vacías como la tos de un gigante moribundo. Bajaba a la cocina, donde el linóleo despegado se curvaba como piel muerta, y preparaba café instantáneo con el agua que sabía ligeramente a óxido. Me sentaba frente al ventanal del salón, observando cómo la niebla matutina devoraba el horizonte, borrando la línea entre el mar y el cielo hasta dejar solo un vacío grisáceo que oprimía el pecho. Pasaba las mañanas lijando los suelos de roble del pasillo principal, el sonido rítmico de la lija contra la madera vieja convirtiéndose en un mantra hipnótico, es-ras, es-ras, es-ras. El polvo de madera flotaba en el aire, partículas doradas danzando en los escasos rayos de luz que lograban penetrar la penumbra, depositándose sobre mis pestañas y llenando mis pulmones con el aroma seco y antiguo de árboles que murieron hace un siglo. Almorzaba sándwiches de jamón que sabían a soledad, masticando lentamente mientras el silencio de la casa se hacía tan denso que podía sentir su peso físico sobre mis hombros, una presión estática que me obligaba a mirar hacia atrás constantemente, esperando encontrar a alguien que nunca estaba allí. Las tardes eran peores, cuando la luz comenzaba a fallar, las sombras se alargaban de formas antinaturales, estirándose desde los rincones como dedos oscuros que intentaban alcanzarme. La casa respiraba. No era una metáfora literaria, realmente lo hacía. Con los cambios de temperatura, las vigas se contraían y expandían, produciendo chasquidos secos que sonaban como pasos furtivos en el piso de arriba, o como nudillos golpeando suavemente las puertas cerradas. Yo me decía que era física simple, termodinámica básica aplicada a materiales de construcción decrépitos, pero en la boca del estómago, esa explicación lógica se disolvía en un ácido de inquietud primaria. El aislamiento era absoluto. La carretera más cercana estaba a 5 kilómetros de barro y grava, y mi teléfono móvil era un pisapapeles inútil la mayor parte del tiempo, mostrando una búsqueda de señal eterna que solo servía para drenar la batería y mi esperanza de contacto humano. Era yo y la casa, dos entidades rotas mirándose fijamente en un duelo silencioso de desgaste. Y entonces, el aburrimiento, esa calma chicha y opresiva, comenzó a fracturarse, no con un estruendo, sino con el descubrimiento más banal y aterrador posible. Sucedió un martes, o quizás era miércoles, los días se habían vuelto irrelevantes. Había decidido limpiar el ático, un espacio cavernoso bajo el tejado inclinado que olía a polvo rancio y secretos olvidados. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad revelando montañas de cajas apolilladas, muebles cubiertos con sábanas que parecían espectros agachados y un baúl de cuero verde, desgastado por el tiempo, arrinconado bajo una claraboya sucia. Al abrirlo, el gozne oxidado gritó una protesta aguda. Dentro no había oro ni joyas, solo ropa apolillada y, en el fondo, envuelto en un paño de terciopelo negro, un cuaderno. Era un diario de tapas duras, encuadernado en piel negra, sin título ni fecha en la portada. Lo saqué con cuidado,
sintiendo la textura fría y suave bajo mis dedos callosos por el trabajo manual. Me senté en una vieja silla mecedora que crujió bajo mi peso y abrí la primera página, esperando encontrar las memorias de mi tío abuelo, quizás alguna confesión de sus pecados o simplemente el registro de sus gastos. Pero lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas y el corazón me diera un vuelco doloroso contra las costillas. La caligrafía. No era la letra temblorosa de un anciano. No era una letra cursiva y elegante del siglo pasado. Era mi letra. Inconfundible. La forma en que la G bajaba con un bucle agresivo, la inclinación leve hacia la derecha, la manera peculiar en que cruzaba la T, casi al final del trazo superior. Todo era mío. Un sudor frío brotó instantáneamente en mi nuca. Pasé las páginas con dedos temblorosos. La tinta era fresca, azul oscuro, la misma marca de bolígrafos baratos que yo usaba abajo para hacer mis listas de compras. Leí la primera entrada, fechada con el día de hoy, subí al ático buscando algo que hacer. El olor a polvo es insoportable. Encontré el baúl verde. El diario estaba dentro. Ahora estoy sentado en la mecedora, leyendo esto, preguntándome qué clase de broma es esta. Cerré el libro de golpe, como si me hubiera quemado las manos. El sonido seco resonó en el silencio sepulcral del ático. Mi respiración se volvió errática, corta y superficial. Mi mente racional, esa fortaleza que había construido durante años de escepticismo, empezó a buscar explicaciones desesperadamente, disparando teorías como una ametralladora defectuosa. ¿Amnesia? ¿Había estado subiendo aquí en un estado de sonambulismo y escribiendo esto? Imposible. La tinta estaba fresca, pero el papel se sentía viejo. ¿Una broma? ¿Alguien había entrado en la casa? Me levanté de un salto, la silla mecedora se balanceó violentamente hacia atrás, proyectando una sombra danzante en la pared. Bajé las escaleras corriendo, con el diario apretado contra mi pecho, y revisé cada puerta, cada ventana. Todo estaba cerrado a cal y canto desde dentro. Los cerrojos oxidados no habían sido tocados. Nadie había entrado. Nadie había salido. Estaba solo. Volví a la cocina, encendí todas las luces, luchando contra la oscuridad que ahora me parecía llena de ojos. Puse el diario sobre la mesa de formica y me serví un vaso de whisky, mis manos temblando tanto que el líquido ámbar salpicó el borde. Lo miré fijamente durante horas, esperando que las palabras cambiaran, que la tinta se desvaneciera, que fuera una alucinación producto de los vapores de los barnices o el moho negro. Pero el libro permanecía allí, sólido, real, un objeto físico que desafiaba toda lógica. Volví a abrirlo, buscando una respuesta, y leí la siguiente línea, justo debajo de donde había dejado de leer antes, ahora está bebiendo whisky en la cocina. Cree que está perdiendo la cabeza. Revisa las cerraduras, pero no entiende que el peligro no viene de fuera. Tiembla. Tiene miedo. Debería tenerlo. Lancé el diario al otro lado de la habitación con un grito de frustración y terror puro. El libro golpeó la pared y cayó abierto al suelo, las páginas agitándose como las alas de un pájaro herido antes de detenerse. Me quedé paralizado, escuchando mi propio latido retumbar en mis oídos como un tambor de guerra. Eso había sido escrito antes de que yo bajara. Antes de que me sirviera el trago. El libro no estaba registrando el pasado, estaba dictando el presente, o peor aún, recordaba un futuro que ya había sucedido. La noche cayó como un mazo, y con ella, la escalada hacia la locura se volvió vertiginosa. El sueño se convirtió en un enemigo. Me senté en el sofá, con un cuchillo de cocina en la mano, vigilando el diario que yacía en el suelo donde había caído. No me atrevía a tocarlo, pero tampoco podía apartar la mirada.
Mis párpados pesaban toneladas, el cansancio tiraba de mi conciencia hacia un abismo negro, pero cada vez que cabeceaba, veía imágenes, yo mismo, escribiendo frenéticamente a la luz de una vela, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. Me despertaba sobresaltado, bañado en sudor frío, para descubrir que el diario se había movido. Al principio eran centímetros. Luego, apareció sobre la mesa de centro. Luego, en mi regazo. Empecé a llorar, un llanto seco y ahogado, mientras leía las nuevas entradas que aparecían mágicamente, o que quizás yo escribía en esos microsegundos de inconsciencia. El insomnio lo está devorando, decía la letra, mi letra, ahora más angulosa y errática. Escucha los rasguños dentro de las paredes. Cree que son ratas. No son ratas. Son uñas. Uñas largas y grises buscando una salida. Y entonces los escuché. Rasguños. No en las paredes, sino debajo de mi propia piel, una picazón interna, una vibración ósea. Me miré las manos y vi tinta manchando mis dedos, tinta azul oscuro, aunque no recordaba haber tocado ningún bolígrafo. Corrí al baño para lavarme, frotando mi piel hasta dejarla roja y en carne viva, pero la tinta parecía brotar de mis poros, como si mi sangre se hubiera vuelto negra y venenosa. El espejo me devolvió una imagen que apenas reconocí, ojos inyectados en sangre, ojeras moradas como hematomas, una mueca de terror permanente. No te mires, susurré, pero mi reflejo no movió los labios al unísono. Mi reflejo sonrió un segundo después de que yo dejara de hablar. Un retraso. Un maldito retraso en la realidad. Retrocedí, tropezando con la alfombrilla de baño, y caí al suelo duro. El diario estaba allí, esperándome junto al inodoro. Lo abrí con violencia, desgarrando una página en el proceso. La escritura ahora era un garabato frenético, casi ilegible, ocupando toda la página con letras gigantes, ya viene. Sube las escaleras. No tiene rostro pero tiene tu voz. Corre. El aire de la casa cambió instantáneamente. La temperatura descendió 10 grados en un segundo, haciendo que mi aliento se condensara en nubes blancas frente a mi cara. El silencio se rompió. Oí la puerta principal abrirse de golpe abajo, el estruendo de la madera golpeando la pared reverberando por toda la estructura. Pasos. Pesados, húmedos, como botas empapadas de fango y agua de mar. Subían. 1, 2, 3 escalones. El crujido de la madera era agonizante. Me levanté, resbalando, y corrí hacia el pasillo, pero el pasillo se estiraba, se alargaba como un túnel de pesadilla, la puerta de mi habitación alejándose cada vez más. Los pasos estaban ya en el descansillo. Elías, gritó una voz desde abajo. Era mi voz. No una imitación, era mi propia voz, pero distorsionada, llena de una malicia antigua y gorgoteante. Elías, baja. Tenemos que terminar de escribir. El terror se convirtió en un dolor físico agudo, una lanza atravesando mi pecho. Me encerré en el ático, la única habitación que parecía estar donde debía. Arrastré el baúl pesado contra la puerta, mis músculos ardiendo, mis uñas rompiéndose contra la madera. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta. El pomo giró lentamente, un chirrido de metal contra metal que sonaba como un grito. Luego, golpes. Golpes brutales que hacían temblar el marco y levantaban polvo del techo. Ábreme, susurraba mi voz desde el otro lado, suave ahora, seductora. Solo quiero que leas el final. Ya lo escribiste. ¿Sabes cómo termina? Miré el diario en mis manos. Quedaba una sola página en blanco. Sabía, con una certeza horrible y absoluta, que si esa página se llenaba, yo dejaría de existir. Busqué cerillas,
Un encendedor, algo. Encontré una caja de fósforos húmedos en mi bolsillo. Encendí uno con manos temblorosas. La llama chisporroteó, débil y azul. Acerqué el fuego al papel. La página comenzó a ennegrecerse, pero no se quemaba. La tinta empezó a aparecer sobre el papel, no. Escrita por una mano, sino sangrando desde dentro de la fibra, formando palabras a una velocidad vertiginosa mientras el fuego se extinguía solo. Elías intenta quemar la verdad. Pero el fuego no borra la memoria. La puerta cede. Él entra. Yo entro. Somos uno. La madera de la puerta estalló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Astillas volaron como metralla. En el umbral, recortada contra la luz enfermiza del pasillo, estaba una figura. Era yo. Pero no yo como soy ahora. Era un yo desgastado, con la piel colgando como cera derretida, los ojos dos pozos negros de tinta infinita, y en su mano, un bolígrafo que goteaba oscuridad sobre el suelo. La entidad avanzó, y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la ventana del ático. No había salida. La figura levantó la mano, y sentí que mi propia mano se levantaba contra mi voluntad, sosteniendo el diario abierto. Escribe, ordenó la cosa con mi voz. Escribe para que el siguiente pueda encontrarnos. Sentí mis dedos agarrotarse, mis huesos crujir mientras una fuerza invisible tomaba el control de mis nervios motores. No podía gritar. Mi mandíbula estaba sellada. Me vi a mí mismo, como un espectador atrapado dentro de mi propio cráneo, acercando el bolígrafo a la última página. El dolor era insoportable, como si me estuvieran arrancando el alma a través de la muñeca. La figura se disolvió en humo negro y se introdujo por mi nariz y mi boca, llenándome, asfixiándome, ocupando cada rincón de mi ser. Y entonces, la calma. El silencio absoluto regresó a la casa Blackwood. Me senté en la mecedora. El dolor había desaparecido. El miedo había desaparecido. Solo quedaba el propósito. Alicé la página con mi mano, sintiendo la agradable textura del papel. Miré por la ventana, la lluvia seguía cayendo, eterna y gris. Pronto vendrá otro. Siempre viene otro a reclamar la herencia. Tengo que dejarlo todo preparado. Mojé el bolígrafo en el tintero de mi propia oscuridad y comencé a escribir la primera página de un nuevo diario, con una caligrafía impecable, esperando pacientemente el sonido de un coche sobre la grava, esperando el momento de volver a empezar el ciclo, esperando ser leído una vez más.